Pese al poco tiempo que pasaron en la Casa Blanca, muchos consideran a John F. Kennedy y a su esposa Jacqueline Onassis como la pareja presidencial más icónica en la historia de los Estados Unidos. La pareja es considerada como uno de los matrimonios que más influencia tuvieron en la Unión Americana, ya que intentaron renovar algunas cuestiones políticas que vaya que eran controvertidas para la época, como la igualdad racial. Pero hoy nos vamos a centrar sobre una maldición que rodea no solo al presidente número 35, sino a toda la dinastía Kennedy, que han muerto de forma trágica. Tal vez cuesta trabajo creer, pero hasta la fecha no hay una respuesta clara para saber el por qué varios integrantes de la familia mueren precipitadamente. El apellido Kennedy es de los más poderosos e influyentes que existen. Joseph Kennedy inició desde muy joven a hacerse de sus propios negocios y a abrirse paso en la política, resaltando que sentía mucha empatía hacia los más desvalidos, pues su familia había sufrido tras ser excluidos de los estratos altos de la sociedad. Y justamente este pensamiento sería inculcado hacia cada uno de sus hijos, que procreó con la condesa Rose Elizabeth Fitzgerald, tras casarse en 1914. Además de ser un millonario empresario y un ferviente católico, Joseph fue embajador en el Reino Unido durante la presidencia de Franklin Roosevelt, pues tenía una capacidad para cerrar negocios que era envidiado por muchos, perfil que fue adquirido por alguno de sus hijos, sobre todo de los mayores. Pero antes, conozcamos a los 9 integrantes que llegaron a incorporarse al matrimonio Kennedy. Ellos eran Joseph Patrick Jr., John, Robert, Edward, Jean, Patricia, Eunice, Kathleen y Rosemary, quienes se llevaban unos cuantos años de diferencia y que por mucho tiempo se mantuvieron en una situación muy privilegiada, y en cuanto a la economía, nunca más volvieron a padecer. Sin embargo, la maldición de la que te hablaba comenzó con Joseph Kennedy Jr., el mayor de los hermanos, que se había enlistado a la Armada para luchar en la Segunda Guerra Mundial, y en este camino encontró la muerte. El joven era desconocido por muchos, pero al combatir era una situación muy diferente, pues luchaba por su país como un verdadero patriota. Era el terror de los cielos, ya que llegó a derribar muchos aviones adversarios que trataban de dispararle. Al frente había superado 20 misiones, una cantidad muy respetable que le permitiría regresar a casa y cumplir con la promesa de casarse con su prometida. Pero como ya te lo había adelantado, la muerte se le presentaría absurdamente, o tal vez era parte de su destino, ya que realizó una misión que no le correspondía y que era muy riesgosa si no se hacía correctamente, la cual consistía en estrellar un avión cargado de bombas sobre un objetivo. Claro, no sin antes lanzarse en paracaídas para que evitara lesionarse. Por mucho tiempo, él le insistió a su superior para hacerlo, pues sería la última misión que cumpliría antes de reunirse con su familia y su amada. Nadie lo detuvo, y confiados en que cumpliría la misión, le permitieron subir al avión, y desafortunadamente, minutos después de despegar, la aeronave detonó. Pues misteriosamente una bomba había sido activada. Cabe destacar que él iba solo. Posterior a él, la muerte se hizo presente en la cuarta hija del matrimonio, una joven que a su corta edad trabajaba en la Cruz Roja en Inglaterra para ayudar a todos los soldados que combatían al frente. Kathleen acompañó durante todo el cargo político a su padre y al término de su gestión, volvieron a casa. Pero ella no era para llevar tareas refinadas,
Así que regresó a Inglaterra en 1943 para brindar sus servicios como enfermera en un hospital local en donde conocería a William Cavendish, un hombre que desde un principio le hizo saber que la quería como la madre de sus hijos, y sin que algo interrumpiera su amor, se casaron e intentaron formar un hogar igual de sólido que el de los padres de Kathleen. Y lo menciono de esta manera porque su cuento de hadas finalizó cuando William murió de forma inesperada, dejándola viuda sin haber llegado a los 30 años. Por algún tiempo permaneció sin alguna relación, pero todo cambiaría cuando conoció a Peter Wentworth Fitz-William, un hombre que era casado. Pero su romance prohibido no debilitó en nada su amor, ya que al poco tiempo de iniciar su relación, le pidió el divorcio a su esposa y de inmediato se comprometió con Kathleen. Sin embargo, el sueño de formar una familia se vería arruinado en 1948, cuando al abordar el avión que los llevaría a Francia, se vio con serias complicaciones que llevaron al piloto a perder el control y posteriormente a estrellarse contra la vegetación. El resultado fue fatal, pues toda la tripulación y pasajeros perdieron la vida. Pero si hay una muerte que marcó de por vida al apellido Kennedy, es sin duda la de John F. Kennedy. El presidente que gobernó de 1961 a 1963 en los Estados Unidos es considerado como uno de los más queridos y populares. Se pronunciaba a favor de la unidad social, de razas, luchaba por la igualdad, rechazaba la esclavitud y, al igual que su padre, profesaba el catolicismo, pero nunca señaló a quienes tenían otra ideología o creencia religiosa. Por este perfil, que es muy complicado de encontrar en nuestros tiempos, se ganó el desprecio de muchos opositores, que en su mayoría eran radicalistas. Aquel fatídico día, John F. Kennedy subió al avión presidencial para ver a sus votantes por las calles de Dallas. John realizaba su gira por este estado, acompañado de su esposa Jackie Kennedy. Y justo cuando pasó por un sitio bastante transitado, fue asesinado por un francotirador. Su muerte quedaría en la memoria de los millones de habitantes que hasta la fecha desconocen quién ordenó su asesinato. Si su perpetrador fue únicamente el exmarín Lee Harvey Oswald, o si había más de un implicado. Una pregunta que jamás tendrá una respuesta, pues este hombre, a 2 días de haber atentado contra el presidente, fue asesinado por Jack Ruby, mientras era trasladado del cuartel de la policía de Dallas a la cárcel del condado, sin importar que iba escoltado por los agentes. El disparo que recibió en el abdomen fue mortal, y esto dificultó que en algún momento se conozca la verdad. Oswald murió horas más tarde en el hospital. El séptimo hijo de los 9 que tuvo el matrimonio de Joseph y Rose Kennedy era amante de los deportes, abogado y politólogo que defendía las causas injustas y siguió, al igual que su padre y hermano, con una carrera en la política para ayudar a los más desprotegidos. Con un perfil impecable como fiscal general y senador del Partido Demócrata por el estado de Nueva York, decidió participar en las elecciones primarias de su partido, donde estaba seguro arrasaría con los votos. Y lo que viene te sorprenderá. Su voz fue de profeta, pues ganó las primarias del Partido Demócrata el 5 de junio de 1968,
solo que su triunfo se acabaría cuando fue abordado en el Hotel Ambassador por el ciudadano palestino Sirhan Sirhan, que le disparó fríamente como protesta a su política pro-Israel, pues el demócrata había apoyado a Israel para que se protegiera de sus vecinos árabes. Ideología que enfureció a Sirhan, pues por años se había vuelto un crítico de Israel, en especial después de la Guerra de los 6 Días, llevada a cabo en junio de 1967, en la cual el país derrotó a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, además de ocupar territorios que no le correspondían. Robert Kennedy fue trasladado a un hospital, pero ante las complicaciones en su salud, falleció en la mañana del 6 de junio. Joseph Patrick Kennedy sería el siguiente en la lista, pero a diferencia de sus hijos, él no murió de una forma trágica, más bien lenta y muy triste, ya que tuvo grandes limitaciones en su comunicación y movilidad derivadas de una embolia ocurrida en 1961. Sin embargo, sus limitantes no eran cognitivas, así que fue testigo de los asesinatos de sus hijos, John y Robert, y se cuenta que esto perjudicó aún más su salud hasta que murió en noviembre de 1969, tras una agonía que su esposa aseguraba no merecía. Con Rosemary, la tercera hija del matrimonio, es el caso más mencionado por los adversarios de los Kennedy, quienes los llaman una doble moral. Se cuenta que al momento de su nacimiento, la ciudad de Massachusetts, en donde daría a luz Rose Kennedy, estaba bajo el azote de la epidemia de la gripe española, por lo que su médico se retrasó con otros pacientes que lo necesitaban. La mujer daba terribles gritos de dolor, suplicando que sacaran a la bebé de su vientre, y la partera, con palabras firmes, le exigió que apretara las piernas para evitar que diera a luz antes de que llegara el doctor. Esto lo hizo durante 2 horas, y ante la pérdida de todo el líquido amniótico que le permite tener una buena oxigenación al bebé, Rosemary permaneció por muchos minutos sin respirar, causándole una discapacidad mental. La discapacidad mental de Rosemary sería diagnosticada años más tarde, pero mientras su padre fungió como embajador, evitaba que estuviera mucho tiempo en público, pues en ocasiones era evidente su dificultad para expresarse ante los demás. Tanto así que su familia ocultaba este padecimiento para evitar ser estigmatizados. El desconocimiento sobre esta discapacidad llevó al matrimonio a buscar una cura, pues estaban más que seguros que esto derivaría en promiscuidad y posteriormente en un embarazo no deseado, por lo que su solución más cercana fue la lobotomía, un procedimiento que consiste en introducir una herramienta punzante para alcanzar el lóbulo frontal del cerebro a través de la cavidad del ojo, algo así como se ve en la imagen. Este proceso fue muy doloroso para Rosemary, que suplicaba a sus padres que esto terminara, pero los Kennedy, al tratar de mejorar su situación, la empeoraron aún más, ya que la joven de 23 años perdió la habilidad de caminar por sí misma y de hablar con claridad. ¿Y cuál crees que fue la solución para alejarse del estigma social? Fue recluirla en una institución psiquiátrica, en donde ante la ausencia de sus padres y hermanos, falleció en 2005. A las muertes anteriores se les unen David Anthony Kennedy, hijo de Robert Kennedy, Arabella y Patrick Kennedy, los 2 primeros hijos de John F. Kennedy, Michael Kennedy, el 6º de los hijos de Robert Kennedy, quien murió mientras jugaba con esquíes en las pistas de Aspen,
y al impactar contra un árbol, murió instantáneamente. John Kennedy Jr., hijo de John F. Kennedy, y quien saludó al estilo militar al ataúd de su padre, falleció en el Océano Atlántico, en la avioneta que pilotaba. También está Mary Richardson Kennedy, esposa de Robert Kennedy Jr., encontrada sin vida al haber ingerido antidepresivos. Y los más actuales, Sorcia Kennedy, Maeve Kennedy y Gideon McKean Kennedy, los 3 bisnietos de Robert Kennedy, quienes tuvieron una muerte violenta que involucró drogas y ahogamiento. Se cuenta que todo aquel que tenga una cercanía con la familia puede quedar marcado por la tragedia, y para prueba de ello está Mary Jo Kopechne, secretaria de campaña de Robert Kennedy, que murió al ser abandonada dentro del automóvil que quedó atrapado en un pantano. Lo perturbador es que quien manejaba era Ted Kennedy, uno de los hermanos de John y Robert, que buscaba un puesto político, el cual por obvias razones no consiguió, pero sería compensado con su libertad, pues para sorpresa de muchos, fue absuelto del caso. Y en cuanto a la muerte de Marilyn Monroe, causó mucha incertidumbre, ya que la estrella consolidada de Hollywood, admirada por mujeres y deseada por muchos hombres, dio mucho de qué hablar durante el corto gobierno de John F. Kennedy, ya que algunos medios de comunicación comenzaron a asegurar que mantenían un romance en secreto. Jamás se supo si era mentira o verdad. Lo que sí se hizo muy famoso fue una felicitación bastante provocativa hacia el presidente Kennedy durante su cumpleaños número 45 en el Madison Square Garden. Una escena que pasó a la posteridad como el principal detonante de su muerte, ya que al poco tiempo, la rubia de 36 años apareció en su habitación, sin vida, asegurando que las causas eran por una ingesta de barbitúricos. ¿Maldición o parte del destino? Esta es una pregunta que sigue sin resolverse. No es la muerte en sí, más bien es la forma en cómo ocurren los hechos, los cuales los han marcado, y al parecer es muy complicado que algún Kennedy pueda evitar librarse de ella. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.